En los principios de mi ministerio me perturbaron muchas cosas que vi ocurrir en el campo de la sanidad divina. Me confundí con muchos de esos métodos que vi emplear. Me disgustaban. Fui testigo de la falta de sabiduría con la que actuaban, ninguna de las cuales podía yo asociar de ninguna manera con la acción del Espíritu Santo o incluso con la naturaleza misma de Dios. Y hasta este mismo día, nada me es más repulsivo que la falta de sabiduría. Esto, amigos, es parte de nuestro libro El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico como en formato digital en Amazon o en Igno. El don de sanidades por Kathryn Kuhlman. Pablo le escribe a los corintios, a los que son espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto está en la primera carta a los Corintios 12, versículo 1. Los dones del Espíritu Santo son absoluta y vitalmente importantes. Son esenciales para el funcionamiento de la Iglesia. Sin ellos, la Iglesia carece del equipo espiritual. Sin ellos, la Iglesia carece de su equipo espiritual, que se indica en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Este capítulo es tan necesario para un conflicto agresivo contra los poderes de las tinieblas. Sin él, la Iglesia queda desprovista de este edificante enriquecimiento que le viene de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo y de su poder en medio de ella. La Biblia está llena de los tratos sobrenaturales de Dios con su pueblo. La experiencia por la cual llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús es sobrenatural. Los cristianos están dispuestos a admitir que el diablo es sobrenatural en su persona, en sus poderes y en sus actividades. Sin embargo, esos mismos cristianos rechazan la idea del bautismo sobrenatural del Espíritu Santo, con las señales que lo acompañan y los dones sobrenaturales que siguen como resultado. No sé por qué el pastor promedio le tiene miedo al poder sobrenatural del Espíritu Santo, a sus manifestaciones sobrenaturales, a los dones sobrenaturales. La iglesia, la misma iglesia primitiva, se fundó sobre lo sobrenatural y necesitamos volver a lo mismo, pues de lo contrario moriremos. Si encontramos la presencia del Espíritu Santo, si hallamos la presencia del Espíritu Santo, siempre hallaremos lo sobrenatural. El Señor Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y también prometió que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero si pasamos por alto los dones del Espíritu Santo, despreciamos la herencia que se nos garantiza en Cristo Jesús. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo exhortó a sus amigos de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si alguno presenta el argumento de que los dones fueron dados para el inicio de esta dispensación y que esos dones no son para hoy,
Debemos entonces citar lo que dijo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. Al mirar a través del telescopio del tiempo, Pedro vio el día y la hora en la que estamos viviendo hoy. Por esa razón, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, no está limitada a la iglesia primitiva. La promesa es para vosotros, a aquellos a quienes el Señor estaba hablando. Y para vuestros hijos, la promesa es para vosotros, a aquellos a quienes estaba hablando. Y para vuestros hijos, la siguiente generación. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Se estaba refiriendo a nosotros. Hoy todo cristiano debe estar disfrutando de lo sobrenatural. Si una persona es llamada a ser hija o hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, tal persona, en consecuencia, es también candidata para recibir los dones del Espíritu Santo. El asunto es así de simple, pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El apóstol está indicando aquí que aunque los dones son diferentes, la fuente es la misma. Aunque los dones son diferentes el uno del otro, su fuente, su origen es el mismo. Los dones del Espíritu en realidad son diferentes manifestaciones del Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta en diferentes maneras. Los dones funcionan en forma diferente en cada individuo. Vamos a tomar, por ejemplo, el don de obrar milagros. En el caso de Elías, por ejemplo, estaba asociado con el manto que usaba. En el caso de Moisés, estaba asociado con la vara. ¿Se acuerdan que había sido convertida en serpiente? En Sansón, el poder milagroso no podía ser separado de su cabello, que era también su señal de sumisión a Dios. De esa manera, él era sobrenaturalmente fuerte cuando el Espíritu estaba sobre él. Sin embargo, en cada uno de estos casos que mencionamos, se manifestaba el mismo don, aunque las operaciones eran muy diferentes. El mismo Espíritu se distribuye entre los hombres y mujeres como Él quiere. Es prerrogativa del Espíritu darnos los dones que Él considera más adecuados para cada individuo. Al final de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, podemos ver que, aunque debemos procurar sinceramente los mejores dones, el apóstol nos muestra un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Buscar primero el amor de Dios y desear los dones del Espíritu para que podamos servir mejor al Señor. La respuesta se nos da en 1 Corintios, capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Si colocamos los dones espirituales antes que el amor de Dios, estaremos cometiendo un error muy serio.
porque lo primero y lo más importante es el amor de Dios. Los que aman a Dios normalmente desearán también los dones espirituales, puesto que son manifestaciones del Espíritu, que se dan para la gloria de Él y para la edificación y enriquecimiento de su iglesia. Ahora, ¿por qué tan pocas personas tienen el don de sanidad? Esa no es una pregunta legítima, porque a uno, dice la Escritura, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, ¿por qué no preguntar por qué hay tan pocas personas que se le ha dado el don de palabra de sabiduría? A otros se les ha dado el don de palabra de ciencia. Entonces, ¿por qué no preguntar por qué hay tan pocos que se les ha dado el don de palabra de ciencia? A otro se le ha dado fe por el mismo Espíritu. Luego viene el don de sanidades, el don de hacer milagros, el don de profecía, el de discernimiento de espíritus, las lenguas, la interpretación de lenguas, y hay muchos dones más que Pablo no mencionó aquí. Cualquiera que sea la obra que usted hace, no limite al Espíritu Santo. No lo limite a solo 9 dones, porque hay más, muchos más. He llegado a la conclusión de que aquel que es perfecta sabiduría, perfecto conocimiento, que conoce al individuo mejor de lo que el individuo se conoce a sí mismo, sabe a quién dar ciertos dones. Sucede algo parecido como al hombre que preguntó: ¿por qué Dios no me bendice con riquezas? Sin embargo, ese mismo hombre, no ha sido obediente a Dios con lo que Dios ya le ha dado. Si no es obediente con lo que tiene, Dios no le dará más. Bueno, que Dios lo bendiga a usted. Pero si Dios le diera a ciertas personas un don, ellos lo usarían mal en el término de las próximas 24 horas. Dios sabe exactamente lo que hace. Esa es la razón por la cual yo no fanfarroneo diciendo que yo tengo algún don espiritual. ¿Quieren saber por qué? Porque sé muy bien que con cada don que Dios nos da, también viene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad nos exige que le demos toda la gloria a Dios. Y que ni siquiera hablemos de ese don, sino del que nos lo dio, de Él. Es a Él a quien debemos alabar, no al don. Pienso que algunas personas a veces se cansan de oírme decir: Kathryn Kuhlman no tiene nada que ver con esto. Kathryn Kuhlman nunca ha sanado a nadie. Sin embargo, yo sé mejor que nadie que esa es la verdad. Sé que todo sucede por el poder sobrenatural de Dios. Mi responsabilidad es la de tener mucho cuidado de darle a Él toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria. Tengo que guardar con mucho cuidado lo que Él me ha dado, porque un día, cuando yo esté en su gloriosa presencia, tendré que dar cuenta de lo que Él me encomendó hoy. Levante usted ahora mismo los ojos al cielo y recuerde que usted es su hijo, usted es su hija, y que estas cosas de las que he venido hablando son parte de su herencia. ¿Usted quiere ser llenado con el Espíritu Santo? Él llenará todo lo que usted le entregue a Él. ¿Quiere que le sea dado el don del Espíritu? Entonces escudriñe su propio corazón. Examine
Examine si usted está siendo fiel y verdadero para con Él en todo lo que Él ya le ha dado. Y recuerde, por sobre todas las cosas, que los dones se dan por una sola razón: para glorificar al Hijo de Dios. Cualquier cosa que sea menos que eso es un abuso de aquello que es lo más precioso para el Padre. Que Dios los bendiga.